Estuve compartiendo en la mañana de hoy una porción de la palabra que se encuentra en Ezequiel 7. Ezequiel recibió varias de las profecías para estos tiempos de apostasía. Ezequiel 7, verso 15, nos habla de todo lo que está sucediendo en cuanto al fin del mundo para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor, explicado en otras ocasiones, es espíritu. Recordemos siempre que la palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor viene a alimentar el espíritu del hombre. Dependiendo la obediencia del hombre, Dios va a guiar y va a direccionar al hombre en el espíritu. Si el hombre es desobediente a la palabra del Señor, la palabra del Señor es clara cuando nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 de qué manera Satanás para estos tiempos de apostasía está operando en la vida del hombre. Satanás, nos dice la palabra del Señor, él se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Esto cuando el hombre le da una oportunidad al enemigo de las almas. Para el enemigo de las almas sentarse en el templo de Dios, el cual es el cuerpo del hombre. Para Satanás sentarse en el templo del Señor, en el cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo, él necesita permiso. Lo voy a volver a repetir. El enemigo de las almas, siendo astuto, disfrazándose de ángel de luz, siendo el enemigo de las almas, el opositor de la obra del Señor, él solo va a esperar una oportunidad del hombre para ir a tomar este cuerpo, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2. Dios nos muestra y nos revela qué es lo que está pasando para estos tiempos de apostasía. Dios nos muestra y nos revela de qué manera el enemigo de las almas está operando, está trabajando para estos tiempos. Nos dice Apocalipsis 13, verso 6 en adelante, que el enemigo de las almas para estos tiempos abrió su boca en grandes blasfemias para blasfemar contra los santos y vencerles. El enemigo de las almas tiene una autoridad. El enemigo de las almas tiene una autoridad para estos tiempos de apostasía. 2 de Tesalonicenses 2 nos muestra y nos revela cómo Satanás opera para estos tiempos con gran engaño de iniquidad. Apocalipsis 13 nos dice que a él se le dio una autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. Dios nos dice a través de su palabra que lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Cuando el hombre no obedece la palabra del Señor, cuando el hombre desobedece al Señor para andar bajo sus propios pensamientos y deseos, Satanás toma este cuerpo. Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Y el hombre no se da cuenta. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. ¿Qué es lo que se afecta en la vida del hombre? ¿Qué es lo que recibe esta maldición de la cual nos habla la palabra del Señor? Es el espíritu del hombre. Las situaciones espirituales no se ven. Nos dice la palabra del Señor en Ezequiel 7, verso 15 en adelante: fuera de la ciudad hay guerra y dentro de la ciudad enfermedades y hambre.
Los que estén fuera de las murallas de la ciudad morirán a filo de espadas enemigas. ¿De qué enemigos nos está hablando la palabra del Señor en esta porción de la palabra? Dios nos está hablando de aquel remanente que salió de nosotros para este tiempo porque no le pertenece al Señor. La palabra del Señor nos habla de todo aquel que trabaja para Satanás para estos tiempos. Decía que a Satanás se le dio una autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles. Apocalipsis 13, verso 6 en adelante, nos muestra y nos revela de qué manera Satanás está atacando al hombre. Lo que se afecta es el espíritu del hombre. ¿Qué está utilizando el enemigo de las almas y de qué manera lo está utilizando? Una vez más, vuelvo y repito, recordemos que Dios es espíritu. Recordemos que Dios no tiene nada que ver con el hombre, con la carne. Satanás, nos dice la palabra, él opera en el deseo de la carne. Y Dios en el fruto del espíritu. El enemigo de las almas está aprovechando el desenfoque del hombre para estos tiempos. Satanás está aprovechando el desenfoque espiritual de aquel sacerdote, de aquel levita que él llamó, que Dios llamó a guiar a su pueblo. El enemigo de las almas, lo voy a volver a repetir, está aprovechando el desenfoque espiritual que aquel hombre que Dios llamó a trabajar en su obra tiene para estos tiempos. Satanás con facilidad se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él y el hombre no se da cuenta. Lo único que el hombre tiene que hacer para que el enemigo de las almas se siente en la casa de Dios y se haga pasar por él es desobedecer al mandato de la ley. La palabra del Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 2 de qué manera el enemigo de las almas está obrando para que todo lo que nos dice Ezequiel en Ezequiel 7, verso 15 en adelante se cumpla. Dios trae su palabra para alertar y para advertirle al hombre. Dios trae su palabra para alertar al hombre, para advertirle lo que está sucediendo para estos tiempos de apostasía. El enemigo de las almas le daría entretenimiento al hombre. Esto nos lo dice Mateo 24. Mateo 24 nos dice, Mateo 24, verso 3 en adelante. La palabra del Señor nos dice que los discípulos le preguntan al Señor cuándo serán estas cosas. Los discípulos estaban curiosos de lo que iba a suceder en el mundo. Esta profecía no era para los discípulos. Hoy todo aquel que Dios llama a trabajar en su obra, hoy todo aquel que Dios le ha entregado un ministerio, este era su tiempo. Este era el tiempo del cual Dios le habló a sus discípulos, el cual Dios le dijo a sus discípulos que era lo que estos tenían que hacer en este momento. Dios le dice que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Dios le dice que iban a haber guerras y rumores de guerra. El ser humano que muere espiritualmente no entiende lo que está sucediendo. Para el ser humano que vive en la carne, todo lo que está sucediendo es normal, pero no es normal. En otras ocasiones han habido guerras, rumores de guerra.
En otras ocasiones han habido terremotos, maremotos. Pero no era el fin del mundo. Aún había ocurrido, no era el fin del mundo. Dios nos muestra y nos revela cuándo sería. Es cuando el hombre viera la abominación desoladora en la casa del Señor. Siguiendo la palabra del Señor, siguiendo el orden de ella, según el mandato de la ley, podemos ver que este es el tiempo del fin, del cual nos habla Ezequiel a través de esta profecía que le entregó Dios. ¿Cómo el enemigo de las almas está operando? La palabra del Señor nos dice que a Satanás se le dio no tan solo autoridad para blasfemar contra los santos y vencerles, sino que la palabra del Señor nos dice que a él se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. A él se le dio autoridad para matar a espada, con hambre y enfermedades. Para que el hombre enferme, para que el hombre muera de hambre, el ser humano tiene que ser atacado por un espíritu. El remanente que salió de Dios porque no le pertenece, trabaja para que todo esto se manifieste en la vida del hombre. ¿De qué manera el enemigo de las almas lo está haciendo? Él está utilizando la boca del hombre para maldecir al hombre, para maldecir al pueblo del Señor. ¿De qué manera? Una vez más lo voy a volver a repetir. El enemigo de las almas está utilizando la boca del hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios no tan solo creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, sino que Dios le dio poder. Cuando el hombre declara negatividad en medio de un mensaje o en medio de una adoración, habiendo un remanente que trabaja para Satanás, que tiene una autoridad para estos tiempos, que tiene una asignación que Dios le dio un tiempo. Ella tiene autoridad para blasfemar 42 meses. El tiempo está corriendo ya hace un tiempo. El enemigo de las almas utiliza, decía, la boca del hombre, el poder que Dios depositó en el hombre.